van paralelo al recto abdominal, los uréteres, derecho e izquierdo, y a mitad de camino entre el pubis y el riñón, nuevamente se hacen posteriores, nuevamente se van hacia abajo. Esa curvatura fisiológica, esa segunda curvatura fisiológica del riñón, del uréter, a eso le denominamos los puntos renoureterales medios. Puntos renoureterales medios. Y también se examinan por la región abdominal. Después, como se han hecho ya retroperitoneales, entonces, sí se me escucha, ¿no? Ya. Se han hecho retroperitoneales, los puntos renoureterales inferiores se hacen por detrás de la vejiga. Estos renoureterales inferiores, estos puntos renoureterales inferiores, se examinan a través del tracto rectal o vaginal. En forma abdominal, entonces, solamente los superiores y los medios. Pues bien, estos puntos renoureterales superiores y medios, cuando hay infección urinaria alta, se vuelven positivos. Al aplastar los puntos renoureterales superiores y medios, derecho o izquierdo o ambos, cuando hay infección urinaria alta, se produce dolor y se le llama una cruces. Entonces, el encontrar puntos renoureterales superiores positivos nos está hablando de un problema urinario de vías altas, no bajas. Entonces, al examen físico, aparte de lo que ya ustedes conocen como continente y contenido, la palpación, ¿no? Los puntos renoureterales superiores y medios, derecho e izquierdo. También vamos a revisar al paciente por la región lumbar, los ángulos costo vertebral y costo muscular. En este caso, ahí lo tienen. Lo que voy a hacer es dar un golpe suave, firme, a lo cual le denomino puño percusión lumbar, PPL, puño percusión lumbar. Puede ser en la derecha o puede ser en la izquierda. El profesor de práctica les va a señalar exactamente. Pero, ¿para qué me sirve la puño percusión lumbar, costo lumbar o costo muscular? No me sirve para despertar dolor en el riñón, no. Me sirve para hacer vibrar la pelvis renal y con ello despertar dolor por la sensibilidad que hay en la pelvis renal y el inicio del uréter. ¿Y qué me va a ayudar a diagnosticar? Casualmente, problemas de infección urinaria. Entonces, puño, percusión lumbar positiva, puntos renoureterales positivos, ya está cantado el diagnóstico clínico, ¿no? Y en este caso, infección urinaria alta. ¿Por qué la baja? Ya hemos quedado que la va a producir por la disuria, la colaquiura, el tenemo vesical. Ok. Acá hemos puesto la idea de dolor fijo. Acá miren ustedes, en esta zona costo lumbar, el dolor fijo que produce la distinción de la cápsula renal por un tumor, por un absceso. Y la otra es el dolor urétere, que viene de la región lumbar, camina el dolor a la región hipogástrica, a flanco hipogastrio, y puede terminar en el meato urinario. En el varón, en el meato urinario en el pene. ¿Por qué se da este segundo dolor? Por la migración del cálculo. La piedrita, sea de fósforo, sea de calcio, migra a través del uréter y al migrar por la luz ureteral daña casualmente la zona de la luz, ¿no? Y produce dolor intenso. Es un dolor migratorio que se da casualmente de la región posterior hacia la región anterior, migratorio. En cambio, el dolor
renal es fijo en la región lumbar y es grave. No es simple cuando duele el riñón. Sí. Entonces, cuando empieza a pasar el cálculo por el uréter, empieza a lesionar toda la mucosa. Así es, así es. El epitelio de la luz del uréter comienza a ser raspado y se acompaña generalmente o bien de hematuria franca o bien de hematuria microscópica. El dolor se produce casualmente por el caminar de la piedrita que viaja hacia la vejiga, pero que se puede quedar detenido en las curvaturas fisiológicas, ¿recuerdan? Los puntos renoureterales, que están las curvaturas fisiológicas del uréter en el camino hacia la vejiga. Hay otra maniobra que se hace a nivel de la región lumbar posterior y es bimanual. Bimanual. En este caso pongo mi mano izquierda sobre la región lumbar y con mi puño golpeo la zona lumbar buscando el dolor renal. El dolor renal. Normalmente no tiene por qué doler esa maniobra, pero despierta casualmente un dolor intenso, pico y irradiación a nivel renal cuando la cápsula de la misma está comprometida. Busco la región lumbar, busco la 12ª dorsal, ¿no? Saco la costilla de este nivel y ahí tengo yo la zona donde debo golpear. Se debe auscultar la zona abdominal. Desde el punto de vista digestivo hemos quedado que sí, ¿no? Se ausculta justamente en la zona a mitad de camino entre el manubrio esternal y el ombligo, ¿no? Buscando la salida de las arterias renales para buscar soplo aneurismal aórtico abdominal. Eso desde el punto de vista abdominal. Pues bien, también se puede buscar soplos en el cúbito dorsal, ¿no? En este caso, creo que tengo ahí la imagen, ahí está. Se oculta las zonas costovertebrales para buscar soplo, ¿no? A nivel de los músculos flexionados del abdomen, justamente para buscar soplos arteriales. Los soplos arteriales siempre son en sístole, o sea, entre el primer y segundo ruido, eso es importante. También podemos, así como se buscan los soplos aórticos renales, también se puede buscar en la zona baja del abdomen, ¿no? La zona aórtico-femorales, justamente en la bifurcación de la arteria aórtica abdominal hacia las ilíacas primitivas. En líneas generales es para ambos sexos lo que hemos conversado. Ahora voy a revisar rápidamente algunos elementos necesarios que deben ustedes conocer en relación al examen físico genital de la mujer y del varón. Desde el punto de vista de la medicina interna, desde el punto de vista de la medicina interna, desde el punto de vista de la medicina general, desde el punto de vista de todo médico cirujano titulado así, que no tiene que ver nada con la especialidad posterior que puede tener. Es importante conocer qué podemos examinar. En la mujer, desde el punto de vista externo, podemos valorar el monte de Venus, los labios mayores y menores, el meato urinario, el clítoris, el introito vaginal y el perineo. Desde el punto de vista interno, esto generalmente ya corresponde a la especialidad de ginecología y obstetricia. Ya en este caso la mujer es más examinada en ese sentido, pero lo que debe el médico general, el médico internista y el médico cirujano que ya tiene el título, toda la parte externa.
La parte interna, vagina, cervix, útero, ovarios, músculos pélvicos, pared recto-vaginal, generalmente está en relación al ginecólogo. Entonces, el monte de Venus, que es la zona de vello pubiano de la mujer y del varón, en este caso de la mujer, tiene su razón de ser. Generalmente por razones estéticas, no concebidas desde el punto de vista anatómico, sino concebidas desde el punto de vista también de la zona social, la mujer se rasura la zona del pubis y deja al libre albedrío a los traumas. La zona del pubis puede tener traumatismo casualmente porque no tiene el vello pubiano, se ha rasurado y el vello pubiano ha desaparecido, y por lo tanto esa zona importante que cubría adecuadamente está expuesta a traumatismos, a veces muy pequeños, muy banales, pero que al fin y al cabo puede ocasionar daño en esa zona. El externo, el clítoris, los labios mayores, los labios menores, el himen y el perineo. En esta zona el médico generalmente es avisado porque la mujer se queja de dolor intenso de sus genitales. Y los genitales externos están en relación casualmente a procesos infecciosos. Y los procesos infecciosos se pueden dar desde el punto de vista de las glándulas. Muy frecuentemente la glándula de Bartolino, el orificio de la glándula de Bartolino es infectada, es inflamada y se produce el absceso de Bartolino. Y no necesariamente tiene que ser atendido por un ginecólogo, porque a veces en las zonas rurales no existe, y lo tiene que ver el médico segumista, el médico general, ¿no? O el médico internista, y tiene que hacer el examen y el tratamiento adecuado para solucionar el problema, que es intenso dolor, ¿no?, desfalleciente que tiene la mujer por el problema de este tipo. Puede buscar también los exámenes para poder posteriormente derivar a su paciente. Recuerde que en las zonas rurales, en las zonas altoandinas, en las regiones en las que el médico ginecólogo obstetra no llega el médico general. Este tiene que saber examinar y por lo tanto obligatoriamente tiene que examinar genitales. ¿Por qué? Porque de su diagnóstico dependerá la transferencia a otras áreas geográficas más adyacentes. La posición de litotomía. Esta es la posición de litotomía, el término hay que recordarlo, litotomía, ¿no?, que se utiliza para el examen ginecológico de la mujer. Acá tienen un diagrama como la glándula de Bartolino, miren, en la entrada ha aumentado de volumen, se ha producido un absceso de glándula de Bartolino, ¿no?, y por lo tanto el médico tiene que valorar el mismo para poder extraer el líquido, ¿no?, que está produciendo el intenso dolor y la molestia que tiene la paciente. La posición bimanual que se hace para poder examinar la vagina, el cuello uterino, el cuerpo del útero, y con la mano izquierda encima para valorar la trompa de falopio y el ovario. Esto lo hace cualquier médico y ustedes en el curso de ginecobstetricia lo van a hacer ya en forma directa. Bueno, normalmente la gran mayoría de mujeres tienen el útero en anteflexión, o sea, el útero que se dirige hacia la región anterior y que puede ser examinado por la mano superior del médico y buscar si hay tumores, si hay dureza, si hay dolor, ¿no?, en anteflexión. Lo difícil es cuando el útero está hacia la región posterior, es lo menos en la retroflexión. Sí.
Técnicamente ninguna. No, biológicamente no, ninguna, solamente es para el examen ginecológico que tenemos que hacer nosotros y que es más fácil encontrar en anteroflexión que en retroflexión, pero no, o sea, contraindicaciones o expuestas a mayores problemas de algún tipo por esta, en sí no es una anomalía, no es una anomalía. Ok, si yo llevo a la parte de la historia clínica y escribo, entonces tengo yo genitales externos, color, pigmentación, forma, simetría, secreción y lesiones. En las estructuras vaginales, ¿no?, integridad de la piel, la posición, la forma del cuello, el color, la característica del orificio cervical, lesiones y secreciones del cuello, tono muscular de la vagina. En el útero, la posición, la forma, la consistencia, la movilidad, la masa, el dolor o molestias a la palpación. Y en los anexos, el ovario, ¿no?, las masas, los ligamentos, el tamaño, el contorno, la consistencia y la molestia a la palpación. Supongamos, y doctor, ¿por qué como médico que no soy ginecólogo me sirve este conocimiento? Que lo van a ustedes a complementar cuando lleguen ginecología. El cuadrante quirúrgico por excelencia son dos: el hipocondrio derecho y la fosa ilíaca derecha. En el hipocondrio derecho tenemos que valorar la vesícula y las vías biliares, que son en muchos casos de tratamiento quirúrgico. En la fosa ilíaca derecha, en el varón es fácil, porque yo tengo que distinguir entre apendicitis y vólvulo del sigmoide, el vólvulo del ciego, la torsión del vólvulo del ciego. Son dos nada más. Pero cuando ya voy a la mujer, en esta misma área, tengo que valorar algo más. De tipo quirúrgico, la torsión de pedículo de ovario, examen. Embarazo ectópico, quirúrgico, examen físico. Enfermedad pélvica inflamatoria, examen físico, tratamiento médico. Y infección urinaria, tratamiento médico. Entonces, en la mujer hay más casos de problemas en la fosa ilíaca derecha que en el varón. Por eso es la necesidad del examen físico ginecológico prevenir. ¿Sí, doctor? Bueno, a los alumnos en la práctica nosotros les enseñamos el tacto rectal. El tacto rectal corresponde a los dos segmentos, a digestivo y a genitourinario. Es una reunión independiente que el profesor de práctica debiera hacerlo. Pero ya que usted habló del fondo de saco de Douglas, normalmente se hace a través del tacto rectal, en hombres y mujeres. En hombres y mujeres se hace el tacto del fondo de saco de Douglas. ¿Por qué? Porque normalmente está vacuo y es indoloro. Pero cuando hay proceso inflamatorio o infeccioso del peritoneo, ese fondo de saco de Douglas se vuelve positivo. Generalmente lo que usted me dirá, si yo tengo un problema de fosa ilíaca derecha, de los elementos que usted me ha reflexionado, y le hago tacto rectal para buscar el fondo de saco de Douglas, y este es positivo, quiere decir que lo que era localizado se ha vuelto generalizado y ha comprometido al peritoneo. En este caso, desde el punto de vista clínico, es un problema quirúrgico. En la actualidad, lógicamente, ya usamos la ecografía, usamos todos los elementos que se tienen, ¿no? Pero si estamos, ya no, Chumbivilca ya tiene ahora un centro de salud bueno. Estamos en una área rural de la selva. Este hecho de saber hacer el fondo del saco de Douglas a través del tacto rectal y que el dolor es intenso, inmediatamente es transferencia. ¿Qué nos está diciendo? Compromiso peritoneal. Estamos ya dentro de un proceso de peritonitis, riesgo de muerte de nuestro o nuestra paciente. El tacto rectal es
por favor pídanle a sus profesores de práctica que les enseñen desde el punto de vista de la memotecnia, del método, y si es posible, si se tiene a la mano un paciente, se hace con ellos de práctica, con el proceso de práctica. Muy bien, esto es en relación a la dama, a la mujer. En relación a los genitales masculinos, es importante integrarlos. Mientras en la mujer generalmente hay un especialista que tiene que valorar los genitales internos en relación no solamente a las enfermedades ginecológicas, sino a las enfermedades obstétricas, incluido mamas. En el varón no. En el varón, el que maneja todo el proceso de genitales externos e internos es el médico general, el médico internista y el urólogo. Si es quirúrgico, el urólogo. Pues bien, tenemos en lo que se refiere a los genitales externos, ¿no?, el testículo, el epidídimo, las vías espermáticas, los conductos deferentes, las vesículas seminales, los conductos eyaculatorios, la uretra. Tenemos dos tipos de glándulas, ¿no?, de próstata y las glándulas pururetrales. Tenemos un órgano copulador, el pene. A la inspección es valorable yendo de afuera hacia adentro el pene, valorar la piel, valorar si hay problema de verrugas venéreas, que es muy frecuente, ¿no? Hay que valorar el meato urinario, que debe ser central, por razones genéticas. Muchas veces la uretra está baja, está en la parte inferior del pene, y a eso le llamamos hipospadia. También puede haber lesiones de tipo de transmisión sexual, el herpes genital. En este caso, recuerden ustedes que el herpes genital puede deberse a dos tipos de herpes: el virus del herpes 1 y el virus del herpes 2. Normalmente el herpes 1 está en la región periobucal, así que cuando tenemos la famosa lamida de araña y nos da el herpes labial, ¿no?, estamos generalmente ante el herpes 1. Y cuando se tiene las vesículas en la área genital de la mujer o del varón, normalmente es el herpes 2. Para razones de tratamiento son semejantes, solamente para razones de evolución muchas veces hay que diferenciar herpes 1 y herpes 2. Hay casos en la que por la actividad sexual, por los cambios de posiciones y qué sé yo, el herpes 1 se va abajo y el herpes 2 se va arriba. Pero desde el punto de vista semiológico no tiene connotaciones especiales. Entonces, tenemos el herpes, tenemos también otra valoración del tracto sifilítico y tenemos el carcinoma de pene. El carcinoma de pene. Desde el punto de vista del prepucio, hay que valorar si el prepucio termina de tapar todo el glande del pene o está por debajo del glande del pene. Esto es importante, sobre todo en los niños pequeños. ¿Por qué? Porque puede producir el estrangulamiento del glande y crear problemas urinarios. Normalmente, en la actualidad, a todos los recién nacidos se le hace la circuncisión, que antes solamente era de una secta religiosa, los judíos, sino bueno, de una iglesia, no secta, de una iglesia, ¿no? Por razones propias religiosas, todos los varones de origen judío se le hace la circuncisión. Este hecho de hacerle la circuncisión en los judíos hizo que, desde el punto de vista de la higiene, no hubiera el esmegma propio del pene, ese esmegma que tiene características cancerígenas, y por lo tanto la mujer judía era 0%
el cáncer de cuello uterino, o es el 0% del cáncer de cuello uterino. Esto ya se trasladó a todos los seres humanos y por lo tanto la circuncisión ya no es un acto religioso, sino un acto de fe para evitar el cáncer de cuello uterino en la mujer. Seguimos entrando, ya tenemos los testículos, ¿no? Hay que valorar los testículos que estén los dos testículos. Por diferentes motivos, uno de ellos muchas veces no baja y se crea en el abdomen. Si es pequeño, en buena hora se hace el acto quirúrgico y se baja. Si es un adolescente o un adulto, ya tenemos solamente un porvenir de un solo testículo, porque el anterior, que ya estuvo más de 5 o 10 años intraabdominal, ya está atrófico. Tenemos también que valorar las varices testiculares, el varicocele. Estas varices que van conjuntamente con el conducto espermático pueden producir intenso dolor. Por lo tanto, es valorable el varicocele por el dolor intenso que produce en la región testicular. El tratamiento quirúrgico. Palpación. En la palpación, como le decíamos, esto también se hace el médico, el jefe de prácticas, le va a enseñar las técnicas de palpación, pero lo fundamental, como decía al inicio, valorar que estén los dos testículos en la zona escrotal. De todas maneras debe encontrarse. Una vez que encuentro el testículo, encima del testículo en el polo superior voy a encontrar el epidídimo, que es como una gradiente blanda, no dolorosa. Si es doloroso, es dura. 80% tuberculosis del epidídimo. Después del epidídimo que he encontrado, le hago el seguimiento del conducto deferente y con ello manejo la zona del conducto inguinal. En relación a los testículos pueden ser dolorosos. Puede, de un momento a otro, el paciente joven, la gran mayoría, puede hablarnos de problemas de dolor intenso de uno de los testículos. Si es en persona adulta mayor, ahí es la cosa más grave, porque ya generalmente estamos ante una neoplasia, ¿no?, testicular. Pero en el varón joven generalmente está en relación a problemas inflamatorios traumáticos, a procesos inflamatorios de enfermedades de transmisión sexual. En todo caso, debemos valorar el tamaño del testículo, de polo inferior a polo superior, debemos valorar su movilidad, debemos valorar su consistencia. A las infecciones que sucede con el testículo se le denomina orquitis. Orquitis, ese es el término. Estas orquitis pueden deberse a diferentes tipos de problemas infecciosos, comenzando por los virus, siguiendo con las bacterias y por las infecciones de tractos de transmisión sexual. ¿Qué incluye? El dolor en el testículo, sangre en el semen, secreción en el pene, síntomas generales como son fiebre, localizado como el dolor en la zona inguinal, dolor al tener relaciones sexuales. El dolor al tener relaciones sexuales se le llama dispareunia. Dispareunia. Una cosa es disuria, dolor al orinar, otra cosa es dispareunia, dolor en la actividad sexual, sea hombre o sea mujer. Dispareunia, dolor durante la actividad sexual. Entonces, en todos estos hechos hay que valorar el área inguinal, hay que ver la sensibilidad que podemos encontrar y, por supuesto, el testículo que hemos dicho que debe ser examinado. Para resumir, debo valorar el tamaño, la forma, la consistencia y la sensibilidad. Debo valorar si hay o no dolor. Debo valorar si encuentro nódulos dolorosos o no en cada uno de los testículos, o debo valorar si hay nódulos
no dolorosos. Cuando no son dolorosos los nódulos en la zona testicular y la persona generalmente ya tiene una edad encima de los 40 años, hay que buscar y descartar el diagnóstico de cáncer testicular. Aunque ustedes saben que todas estas enfermedades pueden darse en cualquier tiempo, edad o lugar. Otro elemento que debemos valorar es el cordón espermático, que es muy importante sobre todo en los pacientes que tienen problemas de fecundación. En este caso hay que valorar y seguir el cordón espermático que se inicia, como decíamos, en el epidídimo, en el conducto deferente, en el paquete espermático que se va a través del conducto inguinal externo y sube hacia la zona interna del abdomen. Solamente para recordarles en forma esquemática, el testículo, el epidídimo, ¿no? El espermatocele, que es un problema ya infeccioso, los vasos deferentes y la zona hacia la zona, ¿no?, del pene, de donde viene la uretra peniana. El epidídimo tiene lesiones, como ya les dije inicialmente, pueden ser agudas o pueden ser crónicas, pero la gran mayoría de estos problemas está en relación a tuberculosis del epidídimo, tuberculosis genital. La gran mayoría, el 80-90% de los casos. Ahí tienen ustedes la palpación del epidídimo, que sigue por encima del polo superior del testículo. Podemos encontrar líquido en el escroto. En este caso, el testículo está soportado o está flotando en líquido. Ya este líquido, que puede deberse a diferentes causas, desde procesos inflamatorios hasta problemas neoplásicos, al líquido escrotal se le llama hidrocele. ¿No? El hidrocele es fácil de ser detectado. Con una lamparita coloco pegado totalmente sobre el escroto. Si es que alumbra como si fuera un capuchón de una lámpara, es líquido y por lo tanto estamos ante un hidrocele. Si la luz de la lámpara, la luz de la linterna la colocamos contra el escroto y no hay nada de eso, entonces estamos ante un tumor sólido. El hidrocele siempre se alumbra, siempre se forma como si fuera un capuchón de una lámpara.